Buenos días, nosotros somos el equipo 4. Vamos a exponer el tema sobre umbral y disolución. El equipo está compuesto por Ángel Mejía, Estefanía Arlen, García Kiwa, Ana Paulina, Erika Pérez, Gavino y servidora, Guarita Robertas Fátima. Las pruebas analíticas son pruebas que se realizan en laboratorios de evaluación sensorial con jueces analíticos, los cuales han sido seleccionados y entrenados pues con anterioridad para poder llevar a cabo estas pruebas. Se clasifican en pruebas discriminatorias, escalares y descriptivas, donde las pruebas discriminatorias se clasifican en diferenciales, de diferenciación y de sensibilidad, donde la diferenciación es de pareada, dúo, trío, triangular, ordenamiento y comportamiento múltiple, y la de sensibilidad en pruebas de umbral y de dilución. Las pruebas discriminatorias son pruebas cuyo juez es analítico y va a diferenciar entre dos o más productos alimenticios e identificar qué diferencia se encuentra entre ellas, y son utilizadas más que nada en control de calidad para evaluar si las muestras en un lote son producidas de manera uniforme, ya que es uno de los requisitos que se encuentran en las normas para cualquier producto. Las pruebas de sensibilidad se utilizan para entrenamiento de panelistas, en donde se identifican las habilidades de cada uno de los participantes, en donde el objetivo principal es detectar la capacidad del panelista e identificar en qué punto él logra reconocer o percibir algún sabor. En las pruebas de sensibilidad podemos encontrar pruebas de umbral y de dilución. Las pruebas de umbral tienen como objetivo principal registrar la mínima cantidad que se puede percibir de un estímulo. Estas pueden ser pruebas de umbral de detección o pruebas de umbral de identificación. Las pruebas de umbral de detección se trata de la mínima cantidad de un estímulo sensorial para producir alguna sensación, en la cual se tiene que identificar cuál es la diferencia entre dos muestras sin reconocer el factor de cambio. Y en las pruebas de identificación se trata de la mínima cantidad de un estímulo sensorial para identificar la sensación percibida. Más que nada es aquella en donde se debe identificar el factor que cambió y cuánto cambió. Algunas aplicaciones son que se utiliza para la relación estímulo-respuesta. Por ejemplo, nosotros realizamos estas pruebas con los sabores básicos con el objetivo de determinar cuál era la mínima cantidad perceptible de cierta sustancia que el juez podía detectar. También establece los límites de compuestos contaminantes y la concentración a la cual dichas o sustancias que afectan la aceptabilidad de un producto. Por ejemplo, si se llegara a contaminar un lote o se le agregara un ingrediente de más, a través de estas pruebas se puede determinar si dicha diferenciación en la formulación es perceptible. Algunos casos en los que se aplica es en la selección de catadores o panelistas, también en el entrenamiento de catadores y en investigaciones. Las ventajas y desventajas serían, una de las ventajas es que el método es muy sencillo y fácil de aplicar. También otra de las ventajas es que se requiere poco equipo para llevar a cabo y un mínimo de muestras experimentales. Una de las desventajas es que solo es aplicable con compuestos homogéneos y que sean fácilmente solubles en otros compuestos. Puede generar dificultad en los jueces debido a que el individuo se puede cansar de mezclar y probar. En consecuencia, no se tienen los cuidados necesarios para obtener resultados precisos. Bueno, uno de los errores es el error por hábito. Es el resultado de la tendencia del juez a seguir dando la misma respuesta a los estímulos, ya sea de manera ascendente o descendente, queriendo llevar un orden. Está el otro error, que es el error por anticipación. Se da cuando el juez está demasiado ansioso por encontrar la respuesta
y en realidad no existe ningún estímulo. Se puede generar porque el juez esté emocionado por conocer la respuesta o bien por falta de tiempo. Bueno, en el proceso de prueba universal, en esta prueba se presentan una serie de muestras con diferentes concentraciones, ya sea un mismo estímulo, representando de forma ascendente o descendente, de una forma aritmética o simétrica de concentración. En la muestra se deben incluirse concentraciones subumbrales y supraumbrales, así como muestras a ciegas, con eso cero concentraciones de estímulo. Bueno, pues aquí tenemos nuestro primer formato, que es de umbral de detección, en el que el participante primordialmente debe de colocar sus datos personales como nombre y pues la fecha. En este formato aparecen 6 muestras, pero pues en algunas ocasiones llegan a cambiar dependiendo las necesidades de cada prueba. También se le pide al participante que marque con una X en la solución que se detecta un sabor diferente y proporcionamos datos o códigos los cuales no se deben de repetir. Y este es el formato número 2, en el que pues se encuentra la misma dinámica, pero este es de umbral de identificación. En este se busca saber si el participante puede llegar a detectar algún sabor en específico. Bueno, el tratamiento de datos, a continuación lo vamos a explicar. Primero se va a realizar una puntuación donde, ya que se realizó la prueba, se le va a dar 0 en donde no se detecta el estímulo y 1 donde se detecta el estímulo. Después, por batería, es decir, por cierta concentración, se va a calcular el porcentaje de asertividad que tuvieron todos los jueces para después utilizar el modelo estadístico, que va a ser una regresión lineal. En ese tratamiento de datos se ajusta la recta, que ahí vemos la fórmula, que es y igual a x más b, en donde a se muestra la fórmula va a ser igual a la suma de xy menos la suma de x por la suma de y entre n, donde n va a ser el número de participantes de la prueba o de catadores analizadores. Todo esto dividido entre la suma de x cuadrada menos la suma de x al cuadrado entre el número de participantes. Una vez que se obtiene a, se calcula b, en donde la fórmula va a ser la suma de y menos a por la suma de x entre el número de participantes. Es importante que para calcular esta prueba, para reajustarla, tenemos que considerar que el umbral de identificación va a ser igual al 50% del resultado de los jueces, en donde vamos a tomar en cuenta que y va a ser el porcentaje de asertividad y x va a ser la concentración. Cuando realicemos nuestro tratamiento de datos, vamos a obtener nuevamente una x para este valor del 50%. Bueno, aquí tenemos la primera tabla que se formuló, en donde tenemos el número de jueces aquí y se va dando por columnas la asertividad que tuvieron. Por ejemplo, aquí tenemos la concentración de 2, en donde al final obtenemos que solo hubo un resultado asertivo para esta batería. Y así sucesivamente. Se van marcando con 0 cuando no hubo una asertividad, con 1 cuando la hubo. Cuando ya tenemos los datos obtenidos al final, se hace un porcentaje, se calcula el porcentaje. ¿Cuánto es solo una asertividad por las 5? Entonces, en la siguiente tabla, obtenemos de aquí los porcentajes, donde mostramos
que, por ejemplo, en la primera batería, donde hay una concentración de 2%, hay un 20% de asertividad, que es igual a solo una persona que aceptó. Y con estos datos se va a dar un tratamiento. Se puede dar un tratamiento por software o un tratamiento a mano. A continuación, una de mis compañeras les va a explicar por software. Bueno, les explicaré cómo se realizó por medio de software, que fue el Minitab. Bueno, en Minitab se colocaron primero los resultados obtenidos que mencionó mi compañera, que fue el de AX, que es concentraciones, que está en la columna de C1. Y están también el de eje Y, que es el porcentaje de asertividad, que se encuentra en la C2. Bueno, para realizar la gráfica o para que calcule la gráfica, esta se coloca el botón en los botones superiores, esta estadística, después la región y luego de región sigue la gráfica de líneas ajustables. Ya que hicimos clic en los botones mencionados, nos muestra ahí en la pantalla para colocar la respuesta que queremos, que es Y, que es la donde se encuentra el C2 y luego el producto, que es C1. Ya que colocamos, que pusimos cuál era la respuesta y el producto sería de aceptación, de aceptar, y nos muestra ya la gráfica obtenida por el software. Bueno, a continuación voy a explicar cómo se obtiene esa ecuación de la línea recta de manera manual. Partimos de los valores que ya habíamos tenido, que son la concentración de sacarosa y el porcentaje de jueces. Volvemos a decir que la concentración de sacarosa va a ser X y el porcentaje de jueces va a ser Y. Entonces, para obtener XY, se van a estar multiplicando las filas. Es decir, 2 por 20, pues tenemos igual a 40. Y para X cuadrada, tomamos el primer valor también, 2 al cuadrado, tenemos 4. De igual manera, para Y, va a ser 20 al cuadrado, tenemos 400. Y así sucesivamente para cada batería. Al final se va a realizar una suma. Aquí tenemos la sumatoria de X, que sale de sumar todos estos valores, igual a 15. Va a ser lo mismo para cada columna, obteniendo estos valores, que a continuación vamos a sustituir. Bueno, a partir de los valores que ya obtuvimos, sustituimos en esta fórmula que ya había mencionado, obteniendo lo siguiente, que viene siendo esta. Como ya habíamos mencionado, la suma de Y es igual a 950, se resta a la sumatoria de X, que es igual a 15, se multiplica por la sumatoria de Y, que es 280, se divide entre el número de participantes, que ya habíamos mencionado que eran 5, y todo esto es dividido por la suma de X cuadrada, que es 47.5, menos la sumatoria de X al cuadrado entre el número de participantes. Finalmente obtenemos 44. Este es nuestro valor de A. Este valor lo utilizamos para sustituir en la fórmula de B. Ya no voy a mencionar muy bien de dónde sale cada valor, ya creo que queda claro. Entonces se sustituyen. Aquí tenemos nuestro valor de A, el 44 que ya habíamos mencionado. Finalmente obtenemos menos 77. Sustituyendo en la recta, o en la fórmula de la recta, tenemos que Y es igual a A por X más B. Nuestra A es 44, nuestra B es menos 76. Finalmente obtenemos esta fórmula, que si pueden observar o si recuerdan, es la misma fórmula que nos salió en el software. Ahora lo importante es que con esta fórmula vamos a
constituir el 50% de asertividad que habíamos mencionado. Cuando Y es igual a 50, tenemos que despejar cuánto va a ser nuestra concentración. ¿Cuál va a ser la concentración necesaria para que haya este 50% que es nuestro umbral de identificación? Entonces, para esto vamos a despejar manipulaciones matemáticas X, donde finalmente obtenemos que nuestra Y va a ser igual más el valor de B entre el valor de A. Y obtenemos esta concentración final de 2.86, concluyendo que se necesitaría para este ejemplo una concentración de 2.86 para obtener el umbral de identificación. Ese sería el umbral de identificación para nuestros jueces. La prueba de dilución determina la mínima cantidad del componente en estudio que puede ser detectada cuando se mezcla con un material base. Dicho de otra manera, es la prueba que permite determinar la mayor cantidad de material exterminado que no es detectado cuando se mezcla con un material patrón. El objetivo es determinar en una mezcla cuál es la cantidad máxima no detectable de una sustancia de interés. Las ventajas son que la prueba permite dar una respuesta inmediata y es muy fácil de realizar. Sin embargo, tiene la desventaja de que las muestras a evaluar deben de ser homogéneas. Bueno, la aplicación de esta prueba al momento de reformular o tener un error de producción de la prueba, cuantificar hasta a qué concentración es detectable el dicho estímulo. El procedimiento hacia la prueba o el procedimiento que consiste es presentar una serie de muestras que representan 6 a 10 de 6 a 10 concentraciones de las sustancias objeto de estudio, diluida en el patrón seleccionado. Se recomienda una serie geométrica de concentraciones de manera preliminar para encontrar el rango apropiado y posteriormente examinar una serie de concentraciones contra un patrón usando una prueba de estímulo constante. El formato de esta prueba es similar al duotrio. En sí no encontramos un formato que conlleve este tipo de prueba. Solamente encontramos que es similar al formato de duotrio. La similitud se da porque se comparan tres muestras, en donde una es el patrón, otra es igual patrón y otra es la mezcla que se va a determinar si es detectable o no. Por eso se asemejan los formatos, pero tienen procedimientos y aplicaciones distintas. Son los resultados de las pruebas, que son, ya obteniendo los resultados de las pruebas, tienen que ser, pueden ser gráficos de un sistema cartesiano plano, donde se escribe en la parte ordenada el número de coordenadas de respuesta de los jueces, y en la abscisa se coloca las concentraciones de la muestra. Podemos concluir que ambas pruebas ayudan a identificar la sensibilidad de un analizador frente a un estímulo. Estas pruebas de carácter analítico pueden servir para el entrenamiento y selección de jueces analíticos. Cumple un papel importante en la revisión de la calidad y diseño de nuevos productos, para entender hasta qué punto puede ser detectado un estímulo de interés en un producto ya en el mercado.